Hola, lindo día, tarde, noche, depende a la hora que vean este video. Mi nombre es Montserrat Hernández, soy psicóloga y junto a mi compañera Jennifer López y en coordinación con la Clínica Viventi vamos a iniciar este nuevo proyecto con el objetivo de crear un espacio para hablar de temas relacionados con salud mental, psicología y psicoterapia, entre otros. Y el día de hoy tenemos a nuestro primer invitado muy especial. Él es Francisco Arroyo Morales. ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, gracias. Feliz de estar aquí contigo. Ay, gracias. Y bueno, como primer tema, vamos a hablar del Día Mundial del Yoga, que se conmemora cada 21 de junio, lo cual pues para mí es una fecha muy importante porque a pesar de que es el día del yoga, que es una práctica que yo disfruto realizar, también es el día del cumpleaños de mi cantante favorita. Así que, bueno, inolvidable para mí el 21 de junio. Y bueno, Fran, vamos a iniciar. No sé si tienes algún comentario. Bueno, voy a iniciar tu currículum, ¿no? Acerca de quién es Fran. Fran es licenciado en comunicación por la Universidad Interamericana para el Desarrollo. Ha sido diseñador gráfico y creador de contenido y también ha colaborado en distintos canales regionales y pues se ha desarrollado en esta práctica de yoga. También se encuentra actualmente en una certificación y también te has preparado en algunos cursos, talleres y obviamente en grandes lecturas que has tenido que leer, vaya la redundancia, ¿no? Y bueno, Fran, pues prosigo, no sé si tengas algún comentario. Pues feliz de estar aquí porque el yoga es una práctica que desde que yo empecé pues a llevarla a cabo, no solo me apasionó, sino que me di cuenta que podía ayudar a mucha gente y es algo que disfruto mucho. Sinceramente nunca pensé yo enseñar, ¿no?, la práctica, pero la primera vez que lo hice quedé muy satisfecho y dije, esto lo tiene que pues saber más gente, lo tiene que practicar más gente y pues en eso estamos. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, para ir iniciando, nosotros hemos preparado una serie de preguntas y me gustaría iniciar con la primera, o no sé si quieres agregar más a tu comentario. Vamos a las preguntas. Ok, y para ir rompiendo un poquito el hielo, Fran, me gustaría saber un poquito de ti. Cuéntanos cómo es un día a día de la vida de Fran, qué es lo que haces, tu rutina. Mira, depende del día y la etapa en la que me encuentre, siempre digo, pero normalmente un día normal en mi vida empieza con meditación. 30 minutos de meditación, a veces un poquito más cuando me da tiempo, pero normalmente son 30 minutos. Esto me sirve para preparar mi mente, ¿no? Siempre digo empezar el día con silencio, es así como yo lo visualizo. Y me sirve para preparar mi día, cualquier reto o situación que vayamos a hacer durante el día, uno nunca sabe, ¿verdad? Esto es funcional, es algo que recomiendo mucho hacer. Después, si tengo alguna clase, que normalmente son en las mañanas, doy la clase y eso también me sirve también como práctica. Después de la clase, bueno, en estas clases tenemos la clase de Hatha Yoga, que es la parte física del yoga. Hacemos meditación y eso es algo muy bonito que todos están invitados, más adelante hablaremos de eso. Y bueno, después termino la clase, comúnmente pues, cómo hago mis actividades diarias. Y el resto del día lo utilizo para trabajar en un curso de meditación que estoy haciendo, que próximamente voy a lanzar, un curso de meditación, aprender nuevas rutinas, informarme un poquito más o hacer algunas otras actividades. Por la tarde hago ejercicio, es algo que o salgo a caminar o leo algo, intento como ya relajar mi mente, veo alguna película, una serie, no sé, me relajo, ¿no? Que es mi momento de relax, como podríamos decir. Finalmente, en la noche, ya antes de irme a dormir, pues hago otros 30 minutos de meditación o 20 minutos, ya un poquito menos, y me voy a dormir. Y así termina mi día. Okay. Inicia con meditación y termina con meditación. Y termina con meditación. Ok, muy interesante. ¿Cuánto tiempo llevas realizando prácticas de yoga? Mira, yoga, pues
pues yo creo que empecé haciendo yoga, la parte de meditación, que es una parte esencial del yoga. Empecé yo meditando y me quedé ahí por una especie de un año, yo creo. Después comencé a practicar ya el Hatha Yoga, que es la parte de las posturas, de los asanas, la parte, digamos, del físico, ¿no? La parte física. Y en alrededor de entre esas dos cosas creo que llevo como unos, no mucho, 2 años, creo 2, 3 años haciendo yoga. Haciendo yoga. Sí, sí, no es mucho comparado con gente que lleva más tiempo, ¿no? Que lleva años de práctica, ¿no? Yo llevo 2 años, pero son suficientes para enamorarme de la práctica. Claro, es una práctica muy hermosa. Y ahorita que estás tocando ese tema, me gustaría saber cómo es que inicia este camino de interesarte por el yoga, interesarte por el tema de meditación, incluso ya a estar estudiando, ¿no? Acerca de una certificación para hacer yoga, porque sí se estudia para dar clases de yoga. Sí, mira, es una etapa de la que me gusta hablar, pero a la vez pues la recuerdo con bastante nostalgia. Es una etapa en la que pues era un Frank que se la pasaba trabajando todo el día, 24/7, era casi una obsesión por trabajar, ¿no? Y aunque esto pareciera algo bueno, productivo, ¿no? Porque yo me consideraba muy productivo en esa ocasión, también pues descuidaba ciertas áreas de mi vida, mi familia, mi salud, y pues finalmente somos más cosas que solo el trabajo, ¿no? No estoy diciendo que el trabajo sea malo, solo que yo lo estaba llevando en un exceso, en un desequilibrio, y esto me provocó ataques de ansiedad que anteriormente ya habían surgido, pero en esos momentos fueron como más, sí. Entonces, pues para no hacértela tan larga, fue eso justamente, la ansiedad. Tuve también un episodio de depresión, entonces esas dos cositas creo que con eso tuve ya para, pues, darme cuenta que, pues, que la vida era algo más, ¿sabes? Finalmente me empecé a hacer esa pregunta y digo yo, mi dilema existencial, ¿realmente es únicamente para esto, para lo que estoy, ¿no? Para trabajar y ya. Y no, pero empecé a meditar gracias a un amigo, fue algo como muy espontáneo, me mandó unos audios de meditación, me invitó a un reto de meditación, perdón, y a partir de ahí, pues yo el primer día que medité me sentí diferente y me di cuenta que ese día que medité me di cuenta que iba a ser algo que iba a cambiar profundamente mi vida y así fue. Comencé a meditar, a aprender más sobre la práctica, me apasioné mucho a leer, me considero pues un lector, ¿no? Pero más que lector, me considero como una persona que le gusta indagar en un tema en específico y el tema me apasionó mucho, comencé a practicar, a leer. Entonces al principio fue más como una especie de autobúsqueda, de yo mismo autoenseñarme, ¿no? Y autoaprender, no sé si es mucho auto, pero fue así para mí, y a partir de ahí pues ya empecé a practicar. Después llegó la parte del yoga, todo se fue dando, ¿no? Un tema llegó al otro, hasta que llegamos a este momento que estoy platicando contigo. Ya casi un instructor de yoga. Me da curiosidad la parte donde dices, pues obviamente tu rutina, lo que tuviste que pasar, pero sin embargo, ¿cómo es eso de que tu amigo te recomendó, ¿no? Esta parte? O sea, ¿cómo coinciden las personas que llegan a adentrarte a este mundo? Exacto. Y sobre todo la parte de meditación. ¿Qué tipo de meditación empezaste? Porque también hay muchos tipos de maneras de meditar. Si tú te metes a internet y escribes meditación, pues vas a encontrar un montón de cosas, ¿no? Hay cosas pues que tienen mucho que ver con el tema y otras muy raras ya, pero yo empecé practicando una meditación basada en los mantras, una meditación que maneja Deepak Chopra, es un autor y un psicólogo, un doctor me parece, y empecé practicando con él sus meditaciones guiadas, muy sencillas. Después me interesé, te digo, más por el tema. Comencé a practicar una meditación que se llama meditación trascendental, que es algo como un mantra más personal para ti. Y ya después me di cuenta que la meditación se trataba precisamente de estar, pues, enfocado. Pues, igual no estar centrados como tal, ¿no? Pero sí de llevar tu atención a un punto, ¿no? A
un punto y mantenerlo ahí pues el mayor tiempo posible. Después empecé a practicar meditación ya con tu cuerpo y bueno, el body scanner. El body scanner, exactamente. Y así poquito a poquito fui como perfeccionando esta parte de la práctica. Ahorita estoy ya trabajando, les digo, en un curso de meditación ya para pues, enseñarle a la gente esta práctica. Pero sí, empezó con meditación con mantras. Claro, y eso es como uno va después adquiriendo más información acerca del tema. Por ejemplo, hay modelos que incluyen la práctica de atención plena en psicoterapia. Tenemos al mindfulness, que es un mejor aliado de todos, que se trabaja con la meditación acerca de mantener a la persona en el aquí y en el ahora, en el cual ella pueda experimentar tanto sus experiencias internas, que son sus pensamientos, que pueda aprender a identificar, a convivir con ellos, y también esta parte de como regulación emocional, que conozca sus emociones, que sepan cuando aparecen, cómo van surgiendo, ¿no? Porque siempre hay un detonante que dispara el que nosotros podamos sentir. Y también esta parte, pues bueno, en mi caso, yo practico mucho la atención plena, mindfulness, y para mí me ha cambiado mucho la vida, ¿no? Sí. Y parte de cuando tú me decías, estudiaste con Deepak Chopra, las mantras, ¿no? Creo que hay personas que cuando iniciamos en este mundillo tenemos que pasar por eso, precisamente meditaciones guiadas. Y de cierta manera, pues eso también es atención plena, ¿no? En esencia, nosotros cuando lo resumimos, porque obviamente es un tema bastante extenso, pero es eso, mantenerte enfocado en una situación, saber que te puedes distraer o que te has perdido y retornar, ¿no?, a lo que estabas haciendo. Es precisamente estar enfocado en un estímulo y posteriormente que la persona note, ¿no?, que hay más, ¿no? Sí. Y simplemente estar observando. Y bueno, Frank, muchas gracias porque ha sido un tema interesante esta parte. Bueno, vamos a seguir con las preguntas. Hay una pregunta indispensable. ¿Qué te mueve a ser instructor o a convertirte en un instructor de yoga? Sí, pregunta muy interesante. Creo que principalmente es la parte de compartir y ayudar a la gente, ¿sabes? Desde que yo estaba estudiando en la universidad, me di cuenta que me gustaba enseñar. En aquel tiempo yo quería dar clases de inglés, ¿no?, que era algo que me gusta también. Y me gustaba enseñar y mis compañeros se acercaban y me decían que se me daba, ¿no?, como la parte de explicarles, de hacerles entender pues ciertos conceptos. Y desde ahí como me empezó como a nacer este deseo, ¿no?, de querer enseñar algo. No sabía muy bien qué justamente, pero cuando me encontré con la meditación, pues el tema me apasionó, me gustó, y obviamente pues está la parte de que beneficia a la gente, ¿no?, tanto el yoga como la meditación. Y eso es justamente lo que me motiva a convertirme en instructor. Cada vez que termino una clase y veo a la gente pues con una cara distinta, luego la gente llega con la cara así como enojada, triste, y de pronto pues se van con una sonrisa, pues me motiva, ¿sabes? Me motiva porque digo, de una u otra forma estoy siendo un instrumento para pues ayudar a otros, y eso es justamente lo que me apasiona a ser un instructor. Ok, tenemos a un profesor interno. Un profesor interno, sí. Claro. Bien, ahora sí venimos con una pregunta del millón. Ahora sí, ¿qué es el yoga? ¿Cómo lo podrías definir? Mira, si tú cierras tus ojos y dices yoga, inmediatamente nos imaginamos a personas, a una señora pasándose el pie por acá y haciéndose muy flexible, estirándose, ¿no? O bien, si nos va muy bien, nos podemos imaginar a alguien sentado, en flor de loto, muy relajado, muy feliz, ¿no? Son imágenes, pues, ya más estereotipadas, ¿no?, del yoga, pero si tú realmente profundizas en la práctica de lo que es yoga, de lo que se trata es de unir, porque yoga, la palabra yoga significa unión, ¿no? Y te puedes preguntar, ¿pero qué es lo que se une con qué?, ¿no? Ahorita mencionabas una parte muy interesante que es la atención plena y pues el mindfulness y toda esta parte, ¿no? Y finalmente hay una parte dentro de la meditación, ¿no?,
que se trata de justamente esto, llevar la atención al presente, en esta ocasión, ¿no? Llevar la atención al presente, y si nosotros mantenemos esta atención sostenida durante, pues, una práctica obviamente, llega el punto en el que nos desprendemos, por así decirlo, ¿no? Nos separamos de nuestra mente y posiblemente de nuestro cuerpo también. No me refiero a que nos salgamos, ¿no? Sino para, intento explicarlo lo más detallado posible, pero nos desidentificamos nuestra mente. Y esto, cuando nosotros logramos como separarnos de nuestra mente, que está en la mente y estoy yo, y ese yo surge un yo trascendental, que podríamos decirlo así. Esta conciencia que deja de decir yo soy, por ejemplo, Frank, ¿no? Este ego que dice yo soy Frank y hago yoga y doy clases y soy esto, soy el otro, no dejas de quitarte todo esto. El yo soy. El yo soy, exactamente. Te conviertes simplemente en una conciencia que está ahí observando, ¿no? Que está observando el mundo y siendo parte de todo, sin ser parte de nada. Y de esta forma, digo, se escucha quizá para los que nos escuchan muy hippie, ¿no? Pero es justamente, ese es el objetivo del yoga, lograr esa unión. ¿Y por qué unión? Porque cuando tú te sales de tu mente, te desidentificas de ella, pues puedes ver el mundo tal como es y te sientes unido con este mundo, con las personas, con la naturaleza, ¿no? Se escucha muy hippie, pero es más bien una experiencia interior. Entonces el yoga es eso. Claro, una experiencia que requiere mucha preparación, porque ahora sí que el desidentificarte, ¿no? Es tanto un proceso mental, ¿no? Como un proceso, como tú mencionas, ¿no? De poder observar tu mente, observar que pues, tenemos ciertos patrones, ¿no? De la mente, sí, ciertos juicios, prejuicios, una historia de vida, ¿no? A nivel cultural, lo que hemos aprendido, y pues yo lo repito siempre, somos el conjunto de nuestra historia de aprendizaje, ¿no? O sea, todo lo que vivimos nos llevan a ser la persona que somos. Y ahora el que ya digas, va a haber una separación de tu historia con todo eso, pues sí suena como algo muy complejo que la gente no entienda. Bueno, no es que no entienda, sino que ya cuando lo experimentas es muy diferente. Exactamente, sí. Y desde ese punto, pues todo es yoga. Hay un libro que se llama Ingeniería Interior. ¿De Sadhguru? De Sadhguru, justamente. Qué bueno que lo hayas leído. Justamente él explica en este libro esto que te estoy diciendo, que cualquier práctica que te lleve a experimentar esto que acabamos de comentar es yoga. Entonces, ustedes, por ejemplo, ¿no? que trabajan con esta parte también, son yogis, ¿no? Aunque no hagan la parte física, aunque no hagamos las posturas, eso es solamente una parte, ¿no? Pero cualquier práctica que te lleve a experimentar esto, eso es yoga. Entonces el yoga es algo mucho más profundo desde esa perspectiva, ¿no? Claro. Y justo que ahorita que mencionas que solamente las asanas es una parte, me gustaría saber, bueno, la pregunta es, ¿el yoga es solo asanas? No. No. Mira, los asanas que se hacen en el yoga, ¿no? En esta parte del yoga, tienen la intención, yo lo explico así, desde la mirada del yoga, las emociones se esconden en el cuerpo. O sea, si tú experimentas alguna emoción negativa, por así decirlo, una emoción que no nos agrada, ¿no? Que no se siente bien, pues esa emoción se siente en tu cuerpo también. La tristeza se siente en tu cuerpo, el enojo se siente en tu cuerpo, ¿no? Muy pocas veces nos ponemos a indagar en esto, a experimentar esto, pero se esconden en el cuerpo, y de esa forma, cuando pasan las emociones, también dejan ciertos residuos emocionales en tu cuerpo que se van acumulando. Entonces, cuando tú haces una asana, evidentemente haces que tu cuerpo, pues, por ejemplo, hay posturas de flexibilidad, de fuerza, haces que tu cuerpo tenga contacto con esas emociones también, porque estiras los músculos, experimentas esta parte de mover el cuerpo, ¿no? Entonces, cuando mantienes una postura por cierto tiempo, eso también tiene un impacto en tu mente. Entonces, estás trabajando la parte emocional, estás trabajando la parte mental, estás trabajando la parte física, y de esta forma, pues, llegas a tener también un punto de concentración. Entonces, finalmente, también es una meditación. Claro, es una meditación en movimiento. En movimiento, justamente. Como lo llaman los yogis, ¿no?
Y de cierta forma, ¿qué es lo que más complementa al yoga? Porque lo que recuerdo es que son como 8 pasos, ¿no? Que un yogi tiene que seguir. Una habla acerca, como una guía de comportamientos que tienen que hacer, y me gustaría que nos platicaras acerca de eso. Pues mira, dentro del yoga está la parte de los asanas, ¿no? La parte física. Que es la parte más comercial. Es la parte más comercial, la parte que de este lado de Occidente es la parte que más conocemos, ¿no? La parte que, primero que es yoga, gente doblada, ¿no? Gente flexible, gente chanudo. Pero también está la parte del conocimiento, que es la parte de la búsqueda del conocimiento, la lectura, ¿no? Que ya es una parte un poquito más religiosa dentro del yoga, ¿no? Pero es importante también. En esta parte también entra la práctica de los mantras, de meditar con mantras, con cantos, ¿no? Y por eso las clases suelen ser un poco muy versátiles, ¿no? Porque son diferentes. A veces vas a una clase, ¿no? Por primera vez y dices, ¿por qué gusta la gente cantando, haciendo el om, ¿no? Y todo eso. Y a veces, una buena clase, hicimos saludos al sol y todo. Por eso es muy versátil. Sí. Esa parte. Y está la parte de la meditación también, que es cuando pues empiezas a trabajar con tu mente, solo con tu mente. Y esa es una parte. Tenemos la parte física, que es la Hatha Yoga, la parte del conocimiento, la meditación, y la otra que ahorita no recuerdo muy bien, pero es la parte más espiritual, pues no recuerdo el nombre, pero es la parte ya de la búsqueda de la trascendencia espiritual. Algo así, ¿no? De la separación. Sí, de la separación, ya el ser uno con el universo. Sí. Bueno, la siguiente, Fran, es: ¿la meditación es básico para la práctica? Bueno, creo que hasta ese punto nos los has recalcado muy bien. La meditación es básica, pero más que básica, yo diría que es yoga, finalmente. La meditación es yoga. Podríamos decir que, no son sinónimos, pero desde este punto sí ya sería como algo muy sinónimo, ¿no? Tú lo acabas de decir, una rutina de yoga, una práctica de yoga es finalmente una meditación en movimiento. Entonces, pues más que básica, es esencial, ¿no? Bien. Aquí esta pregunta es: ¿qué tan importante implica la mente y las emociones al estar practicando? Sí. Lo que mencionabas un poquito de las asanas. Sí. Mira, comúnmente tenemos la idea de que el yoga es ejercicio, ¿no? Decimos, el yoga es ejercicio, pero ya que platicamos más de este tema, llevándolo ya un poco más profundo, ¿no? El yoga no es ejercicio como tal, ¿no? Porque a comparación quizá de otros tipos de ejercicios, de movimientos, implicamos justamente eso: la mente, el cuerpo, yo diría que la respiración, ¿no? Y también las emociones, como desde hace rato. Por ejemplo, hace unos días que nos tocó trabajar con caderas, nos dimos cuenta que en la práctica, en la clase, nos dimos cuenta que justamente las emociones también están aquí en las caderas. Entonces, al abrir las caderas no se trata justamente de llevar tu cadera al suelo, ¿no? Sino de ir contactando con esas emociones que van surgiendo cuando tocamos ciertas partes del cuerpo. Cuando tú haces un asana, te pones de cierta forma con un asana, pues tocas ciertas partes de tu cuerpo y al mismo tiempo también tocas con las emociones que están ahí, por así decirlo, ¿no? Entonces, de pronto empiezas a experimentar esa emoción y no te gusta, pero como decíamos hace rato, ¿no? Llevar la atención hacia esa emoción a través de la respiración, a través de la mente, en el cuerpo. Entonces sí, es todo el trabajo. Y esto fuera, por ejemplo, del tapete, como decimos, fuera de tu tapete. Si tú haces una postura, por ejemplo, muy desafiante, vamos a poner un ejemplo, Sirsasana, que es pararse de manos, ¿no? Y como, ¿para qué va a servir pararme de manos, no? Pero el pararte de manos es un desafío. Claro. No es algo que comúnmente pues, no estamos acostumbrados finalmente a ir por la vida a pararse de cabeza, ¿no? Con las manos así caminando, ¿no? Pero si tú logras hacer una postura de esta, por ejemplo, tiene un impacto directo sobre tu mente. Entonces, ¿por qué? Porque pierdes miedo, evidentemente pierdes el miedo, ¿no? La ansiedad y todo lo que implica, ¿no? Pararse de manos. Y fuera de tu tapete, si ya en tu día a día, si tú tienes un proyecto
de emprender, si tú tienes no sé, vas a entrar a la universidad, un trabajo, lo que sea, que sientas que te da miedo, pero que sabes que tienes que hacer, el yoga te ayuda en eso. Entonces, de pronto te sientes como con más valentía, más fortaleza mental, y eso pues se agradece. Claro, porque de cierta manera es un reto, el hacer las asanas también te ayuda a esa parte, ¿no? A retarte, ¿no? A sí misma y ves cómo esta conciencia corporal, ¿no? De tu cuerpo y cómo pues vas escalando, ¿no? De nivel, porque al principio sí, no voy a poder hacer un parado de cabeza, pero tengo que ir practicando y eso es la parte que ayuda, ¿no? A que las personas puedan notar sus propios avances. Tal vez es lo que hace valiosa esta disciplina, porque en otras disciplinas tal vez no se vea tanto el progreso, ¿no? Dependerá. Pero aquí lo importante son los retos, ¿no? A llegar a esa asana cumbre en yoga, pues sí, esos retos gigantes. Ahorita que estábamos platicando de eso, evocaba a mí cuando yo intenté hacer una asana, ¿no? Entre golpes, casi me lesiono por ahí, ¿no? Pero poco a poco, ¿no? Vas adquiriendo esa flexibilidad que tanto hablamos, ¿no? Así es. Y aparte, como dices, es un crecimiento. Llegas a la práctica y pues te da miedito hacer ciertas posturas, dices no voy a poder, ya que la estás haciendo dices sí puedo, ¿no? Y así conforme van avanzando los días, pues vas viendo que puedes hacer más y de pronto también te dan ya ganas, ¿no? De hacer nuevas posturas, de intentarlo, entonces vas perdiendo el miedo principalmente. Y ya hasta es como una rutina propia, ¿no? De que, ok, hoy voy a intentar hacer algo diferente. Y yo lo veo también incluso en personas mayores, ¿no? Que inician en esta práctica, como a ellos les ayuda mucho. Incluso hay un yoga de rehabilitación para ellos. Sí. Okay. Y justo ahorita que vamos a hablar de ese punto, me gustaría saber qué tipo de persona puede empezar a practicar yoga, o a qué edades. Interesante. Mira, el yoga es para todos. El yoga es para todos, de todas las edades, niños. Yo, en lo poco mucho que llevo practicando yoga, me he encontrado con gente de todo tipo haciendo yoga, desde niños muy pequeños, niños más grandecitos, adolescentes, personas adultas, jóvenes, embarazadas. Sí, justamente cuando la primera vez que vine embarazada dije, wow, ¿no? La práctica ayuda un montón. Personas de la tercera edad, todos los sexos, porque comúnmente lo decimos, es solo para mujeres, ¿no? Pero no es para todos. Entonces, cualquier persona puede practicar yoga. Obviamente, lo ideal es acercarse, ¿no? Primero e ir viendo quizá qué tipo de práctica te beneficia más, porque dentro de la parte, si lo que tú quieres practicar es Hatha Yoga, que es la parte del ejercicio, por así decirlo, ¿no? La parte de las posturas, pues hay diferentes tipos, ¿no? Y quizá no todas te vayan a funcionar a ti, tampoco, no todas las posturas son beneficiosas para todas las personas. Por ejemplo, las personas que padecen de mala circulación en las piernas o varices, comúnmente las posturas en las que nos sentamos sobre las piernas o esforzamos demasiado las piernas, pues no son recomendadas para ellas, ¿no? Pero es también esta parte de ir pues viendo qué te ayuda, qué no, qué te beneficia, pero el yoga es para todos, para todos. Claro, y ahorita que mencionaste que yoga es para todos, recuerdo muy bien una frase que mencionaba, ¿no? Que el yoga se adapta a ti, tú no te adaptas al yoga, y eso es algo que se recalca mucho, porque de cierta manera, como tú mencionas, hay ciertas personas que tienen ciertas condiciones físicas, ¿no? Y entonces tienen que tener pues ciertos instrumentos y cuidados, ¿no? Igual con, creo que cubos, ¿no? Cojines, a veces tienes que utilizar herramientas, no solo tu tapete, sino otro tipo de sí. Y bueno, efectivamente es recomendable para todas las edades, ¿no? Sí, para todas las edades. Y esta pregunta, y justo la respuesta que mencionábamos, ¿podemos considerar que la práctica es elitista? ¿Que es para ciertas personas? No, bueno, personalmente desde mi experiencia, yo empecé haciendo yoga en mi casa. Entonces, empecé haciendo yoga en mi casa, viendo videos, después obviamente me fui pues mejorando la práctica, ¿no? Interesándome más.
pero no, yo no lo consideraría elitista. Yo más bien aconsejaría que nos quitáramos, si ese es como quizá un tabú, un prejuicio o algo que te tiene para practicar yoga, pues que intentáramos quitarnos ese prejuicio, ¿no? Y nos abriéramos pues, o sea, intentarlo de una u otra forma, desde puedes empezar en tu casa, digo, si puedes pagar un club, hay diferentes precios de diferentes de clubs, entonces no lo consideraría elitista, por supuesto que no. Okay. Claro, no, pero sí es algo que se nota mucho, sobre todo aquí. Ajá, ¿por qué lo dices? ¿Por qué lo comentas? Lo comento porque uno ve a los clubs y se acerca y dice los precios, pero ¿por qué? No, es muy caro, ¿no? Sí, o de cierta manera tenemos como ese prejuicio, tengo que comprar un tapete súper caro, ¿no? Sí. O incluso las herramientas, que el wheel, que los cojines suelen ser caros. Sí. Pues mira, es como todo y creo que quizá no sea una práctica, si tú quieres que un instructor te enseñe, ¿no? La parte esta del club, quizá no sea una práctica tan accesible, ¿no? Económicamente, digo, aunque hay excepciones, obviamente, pero también se justifica porque, bueno, finalmente un instructor te enseña personalmente, está ahí contigo, un instructor quizá no pueda atender a tanta gente al mismo tiempo, pues te enseña a ti personalmente, a diferencia de otras prácticas, ¿no? Como el gimnasio, ¿no? Que tú te pones una rutina y tú vas y lo puedes hacer prácticamente solo, ¿no? Claro. Con el yoga, tú lo puedes hacer solo, pero si tú decides que alguien te acompañe de tu viaje de yoga, pues sí quizá requiere una inversión, pero es obviamente opcional, exactamente. Claro. Bien. La siguiente pregunta: ¿es necesario que los practicantes se hagan actos a una cierta filosofía o religión? No, sin embargo, el yoga en sí es ya pues una disciplina, ¿sabes? No, al principio por supuesto que no es necesario y creo que nunca es necesario que cambies tus tradiciones, ¿no? Si esa es la pregunta, tu forma, tu cosmovisión quizá de ver el mundo, aunque eso quizá va evolucionando, ¿sabes? Entre más conoces la práctica, pues te das cuenta que, por ejemplo, está la parte de tu alimentación, ¿no? que quieres cambiar tu alimentación, pero lo comento esto porque con el yoga sucede algo bien interesante, ¿sabes? Tú vas practicando yoga y de pronto va como naciéndote esta curiosidad por los buenos hábitos, exactamente. Y es un proceso, pues quizá muy en automático, ¿no? Porque no es algo que tú un día dices, hoy voy a levantar y voy a comer sano, ¿no? Claro. Es algo que vas deseando, va creciendo este deseo en ti de mejorar tu alimentación, de cuidar un poco más tu cuerpo, de dormirte más temprano, no sé, cositas como ese tipo, y no solamente para ti, sino también para los demás, ¿no? Comienzas a interesarte por los demás. Entonces, de esta forma, el yoga sí va cambiando tu forma quizá de ver pues la vida, ¿no? Tu forma de ser, por así decirlo, sí va cambiando. Y se va convirtiendo como en un estilo de vida. Exactamente, y se va convirtiendo en un estilo de vida. Pero no es necesario practicar ninguna religión ni nada por el estilo, ¿no? Claro. Bien. ¿Cuáles son los componentes de una buena práctica de yoga? Pues mira, más que componentes, si te refieres a la parte esta de los asanas, dices, de los asanas, ¿no? Okay. Los componentes en general, ¿no? Por ejemplo, aparte de los asanas, algún tipo de alimentación específica, pero creo que ya lo mencionaste en la parte que voy a añadir, a veces vas cambiando ciertos hábitos. Sí, dependiendo qué tipo de yoga vamos a hacer. Si es Hatha Yoga, no necesitas más que un tapete, ¿no? Y tu respiración. Incluso ni siquiera un tapete, lo puedes hacer con una toalla, porque hay gente que lo dice, no tengo tapete, no puedo hacer yoga, ¿no? Lo puedes hacer incluso en el suelo. Digo, obviamente un tapete es mucho más cómodo, ¿no? Esa es la intención. Pero solo necesitas una parte donde te puedas tú hacer las posturas y la respiración. Siempre que yo conozco a alguien nuevo que nunca ha hecho yoga y que no sabe nada de yoga, siempre le digo, mira, no te preocupes por las posturas, obviamente no te van a salir porque es tu primera vez, pero eso es con la práctica, ¿no? Obviamente vas a encontrar limitaciones en tu cuerpo
que si me duele la espalda, que si no soy tan flexible, cosas de ese tipo van a ir saliendo, y eso también es la intención, ¿sabes? Que vayas conociendo tu cuerpo. Pero lo más esencial en este caso del Hatha Yoga es la respiración. El 80% de la práctica consiste en tu respiración, y la mayor parte de los beneficios están ahí, en la respiración. El 20% restante pues es la práctica, ¿no? de los asanas, pero lo más importante es la respiración. Inclusive cuando estás meditando, lo más importante es la meditación. Entonces la respiración, siempre que estás trabajando tu respiración, estás haciendo yoga perfectamente bien, estás meditando perfectamente bien, así que tranquilos. Claro, pero la importancia de aprender a respirar, ¿no? Es algo que realmente hacemos todo el tiempo, y la mayoría de las personas no son conscientes de la respiración. Okay. ¿Cuántos tipos existen, Frank, de yoga? ¿Los tipos de yoga? Dentro del Hatha Yoga, el yoga se divide en 4 partes, ¿no? La parte muy espiritual, ¿no? La parte del conocimiento, la parte de los asanas que veíamos, y la parte de la meditación que trabajamos con la mente, ¿no? Dentro del Hatha Yoga, que comúnmente es lo que más se conoce, la parte más comercial, ¿no? Los asanas, las posturas, hay pues un montón de variantes. Sin embargo, todas son variantes de esta misma rama del yoga, ¿no? de esta parte, digamos, más tradicional del yoga, ¿no? Y ahí encuentras el Kundalini Yoga, el Vinyasa Yoga, el Power Yoga, Yoga restaurativo, y bueno, una lista un poquito extensa, ¿no? de variantes. Todas pues tienen cierto beneficio, ¿no? Todas finalmente ayudan a tu cuerpo, pero y todas se basan en la respiración. Y todas sí trabajan con la respiración. Luego me encontré algo muy chistoso ya después, yoga de la risa, creo que también hay, yoga facial, y bueno, ya hay un montón ya de cosas, pero todo en esta parte del Hatha Yoga que te digo, sí hay un montón de variantes. Okay. Muy interesante. ¿Qué beneficios has notado para tu vida desde que empezaste esta práctica? Muchos, un montón, sí, un montón. Desde que empecé la práctica, en este caso con el Hatha Yoga, ¿no? Obviamente están los beneficios físicos. Yo padecía de un dolor en la espalda por un mal ejercicio que hice en el gimnasio. El yoga me ayudó y me sigue ayudando muchísimo con esta parte física, mi postura, ¿no? La postura de mi espalda, y un montón de beneficios físicos, ¿no? Pero sobre todo, el beneficio más importante creo que yo he tenido, que he experimentado, es la conciencia corporal, que quizás suene algo muy, muy, muy extraño, pero es esta parte de poder sentir más tu cuerpo en esta ocasión. Sientes más, si vas caminando, sientes más tus pies, sientes más los músculos de tu respiración, sientes más tus manos. Y dices tú, ¿y de qué me sirve no sentir más mi cuerpo? Porque también te haces más consciente de tus procesos corporales, por así decirlo, ¿no? El proceso digestivo y esto que te ayuda, porque si tú tienes más conciencia de tu cuerpo, conoces más tu cuerpo y sabes cómo ayudarlo más. Entonces, de pronto sabes qué comer, ¿no? Intuitivamente ya sabes como qué alimentos te ayudan más, qué alimentos requiere tu cuerpo, un alimento más fresco, un alimento quizá más picante. Te haces más consciente de este conocimiento interior de tu cuerpo y puedes ayudarlo más. Entonces, para mí ese es el beneficio que a mí me ha ayudado y me ha cambiado la vida prácticamente, ¿no? Si necesito hacer ejercicio hoy, si no necesito hacer ejercicio hoy porque mi cuerpo se siente cansado. Entonces, esta conciencia corporal creo que es lo máximo. Claro, ¿no? Porque eso te ayuda, pues, de cierta manera a saber qué es lo que quiere tu cuerpo, que es tu instrumento más importante, ¿no? Sí, y luego también, digo, esta misma conciencia corporal te ayuda mucho, por ejemplo, en la parte de tus emociones. Si sientes más tu cuerpo, obviamente sientes más tus emociones, las experimentas pues con más cercanía quizá, ¿no? Con más libertad, y eso te ayuda también a romper quizás ciertos patrones, ciertos miedos que tienes ahí en tu mente, y obviamente es un proceso, ¿no? Pero esto es la conciencia corporal, creo que para mí es
Claro, y bueno, lo que hablábamos de hace rato de regulación emocional, lo que tú nos indicas, pues sí, ¿no? Aprendamos más a conocer, a escuchar nuestras emociones, a ver qué es lo que me causó sentirme así, de qué manera yo puedo responder y sobre todo cómo puedo comportarme, ¿no? Cómo puedo responder ante esta situación que me pasa, ¿no? De una manera que sea más eficaz para mí, ya no causar más conflictos, problemas, no se puede llegar a derivar. Y hay un mito ahorita que hablabas acerca de la conciencia corporal, un mito de yoga es que dicen coloquialmente, ¿no? Que el yoga te hace más alto, tú que vienes, ¿no? Con este tema de la postura, ¿no? De que ya andas más, se puede decir. Un amigo me comentaba eso, fíjate, no nos veíamos desde hace mucho tiempo y nos encontramos. Me dijo, estás más alto, ¿no? Le dije, no, creo que son los zapatos, los tenis. Dice, no, estás más alto. Le dije, pues solo hago yoga, pero yo creo que más bien te estiras, ¿sabes? Te estiras porque obviamente te vas volviendo más flexible, tu cuerpo va así estirándose, tu columna se va mejorando. Todos, digo no todos, pero la mayoría tenemos como ciertos problemas ahí en la columna por nuestro estilo de vida, de sentarnos mal, de caminar, ¿no? Encorvados y un montón de cosas. Entonces de pronto empiezas a corregir esa parte y sí te ves como más alto. Al menos así me dice, ¿verdad? Así me dicen a mí. Claro. Ayuda, aparte de ser consciente. Sí. Y bueno, es verdad que existe mayor flexibilidad, apertura en tu mente y la manera en que visualizamos la vida haciendo yoga. Sí, es verdad. Es un proceso, por supuesto, como todo, pero como te comentaba hace un momento, con cada una de las posturas que trabajamos, también trabajamos emociones. Nos encontramos, sobre todo con las posturas desafiantes, ¿no? Posturas que, híjole, dices, yo no creo poder hacer eso, pero cuando lo estamos intentando, pues no solamente está la parte de estar moviendo el cuerpo, ¿no? Trabajando con el cuerpo, sino también está la mente ahí, ¿no? Que te está diciendo, es que esto no lo puedo hacer, es que deja de hacerlo, o sal corriendo, ¿no? Luego, tu vocecita. Si la vocecita está ahí, ¿no? Se activa esta parte reactiva de nosotros. Y pues también los miedos, las emociones, ¿no? Lo que eso nos está produciendo. Entonces, finalmente, cuando tú logras atravesar ese umbral, digamos, de miedo, de lo que te cause la postura en esta ocasión, pues al final dices, no, mira, sí lo pude hacer, ¿no? Sí lo logré. Entonces, pues eso se siente bien y eso ayuda, ¿no? Tu mente se va volviendo más flexible. Comúnmente decimos, nos enfocamos en hacer flexible el cuerpo, ¿no? Cuando hacemos yoga queremos hacer posturas muy flexibles, pero en realidad la flexibilidad es la mente. La mente se vuelve psicológicamente más flexible, ¿no? ¿Y de qué te sirve esto en tu vida diaria? Pues, híjole, la flexibilidad psicológica que no te puede brindar, ¿no? Claro. Te atoras menos con tus pensamientos, ¿sabes? Si de pronto quieres que planeas un día, por ejemplo, ¿no? Planeas un día y no empiezan a salir las cosas como tú quieres. Si hay rigidez en tu mente, rigidez psicológica, híjole, pues te quedas ahí, no avanzas, ¿no? Pero el yoga empieza a ayudarte de esta parte, ¿no? La flexibilidad de tu cuerpo, pero sobre todo de tu mente. Entonces, a ver, no me está saliendo esto no me salió así, pero ¿qué se puede hacer, no? Entonces, de pronto te sorprendes tú, te observas siendo más flexible y dices, ah, mira, sí me está ayudando. Cuando antes me quedaba yo rumiando, ¿no? en los pensamientos, ahora ya puedo soltar eso y enfocarme, redirigir mi mente hacia un nuevo horizonte. Claro, ¿no? Y sobre todo a que las personas encuentren qué es lo importante para su vida, ¿no? ¿Qué les da sentido? Es algo que también se trabaja mucho en psicoterapia. Ahorita que mencionaste la flexibilidad psicológica, pues aquí también vemos un poco de flexibilidad psicológica, ¿no? Que las personas aprenden a notar pues sus pensamientos difíciles, los pensamientos que a veces la hacen un poco rígida, ¿no? ¿Y por qué mi vida está así? Pero no se dan cuenta que a veces la vamos dejando. Son solo pensamientos. Claro, esas lucecitas de esos escenarios que pues realmente no están sucediendo, ¿no? Pero pues creo que culturalmente en este ritmo de vida tan rápido es algo que no se puede frenar, ¿no? Sí. Porque ya es algo cultural y ya después pues viene esta parte donde yo solita me estoy bloqueando, ¿no? Sí. Y cuando entras en un proceso ya sea de psicoterapia o de yoga, pues es donde dices, oye,
realmente era esto lo que me aterraba, ¿no? Sí, lo ves en perspectiva, pues, ¿no? Y eso es otro beneficio del yoga. Digo, ya hablamos de los beneficios, pero está la conciencia de tu cuerpo y la conciencia de tu mente. Te haces más consciente de tus pensamientos. De pronto ya identificas más un pensamiento negativo y dices, ya te caché, ¿no? Y empiezas a hacer ahí está el pensamiento, lo puedes como que prestarle atención sin que te quedarte enganchado con ese pensamiento. Te vuelves más consciente de tus patrones mentales. Claro. Y esto, de tus pues, creencias. tus creencias, de todo eso es el yoga. Sí, de tus deberías. Y lo importante aquí es que ellos entiendan que no es el pensamiento, porque los pensamientos siempre van a estar, ¿no? La manera es cómo te relacionas con ellos. Cómo reaccionamos, ¿no? ante nuestros pensamientos. Y que pues sepan que nunca van a cambiar, sino simplemente es seguir avanzando hacia lo que es importante y posteriormente, Sí. pues ya eso, ¿no? Siempre es estar cerca de lo que es importante. Y bueno, la siguiente, Fran, es, ¿podrías desmitificar algunas ideas sobre la práctica que hayas observado al interactuar con tus alumnos? Algunas ideas, creencias que ellos piensan, ¿no? Que es el yoga. Sí, hay un montón, pero creo que ya las hemos ido ahorita aclarando. Pero la más común es relajación. Relacionamos yoga con relajación, decimos, o meditación incluso. Lo primero que se nos viene a la mente es me relajé. Me voy a relajar, ¿no? Y luego a veces vamos a yoga o tenemos una práctica de yoga o bien meditamos y a veces salimos más estresados de lo que entramos, ¿no? O más alterados de lo que entramos. Y esto no quiere decir que el yoga no te ayude a relajarte ni que la meditación no te ayude a relajarte. Hay una parte de eso. Sí te ayuda a relajarte, pero no es el objetivo y tampoco es, ¿cómo te diré? Pues lo esencial, ¿sabes? Es más bien como un beneficio extra. Exactamente. Pero la relajación en este caso viene cuando te abres a la práctica, ¿no? Cuando desde un principio que tú comienzas tu práctica, que tú empiezas a meditar, te abres a la práctica sin ninguna intención, ¿no? Lo que sea que surja en esta práctica está bien. Entonces, ¿y por qué lo comento esto? Porque no siempre te vas a relajar. Incluso cuando meditas, no siempre vas a relajarte, porque puede que te sientes o empieces a hacer la práctica, ¿no? Y tú estás muy tranquilo y en el transcurso te encuentras con un pensamiento que te recuerda a tu ex o no sé, ¿no? Y sales enojado. Pues dices, yo no venía a eso, entonces empiezas a luchar con los pensamientos, ¿no? En este caso con la meditación. Y eso, pues finalmente altera tu práctica, porque dices, yo venía a relajarme, tienes ahí una intención. Eso ya hace que tu mente se cierre, se vuelva rígida, ¿no? Y impide que estés presente con la práctica, con lo que está surgiendo, en este caso la emoción. Entonces, ese es el principal mito. Yoga no es relajación. Sí te ayuda a relajarte, pero va más allá de la relajación. Claro, es algo que viene por añadidura, ¿no? Exacto. Pero no es el objetivo en sí, porque eso también en la atención plena dicen, es que salí muy relajado o me quedé dormido. Sí, a veces funciona, ¿no? Y qué padre cuando eso sucede así, pero finalmente, como menciono, la atención plena es estar presente con lo que es y con lo que sea que es. Puede ser una emoción muy agradable, muy bonita, o una emoción difícil, ¿no? Pero sí, justamente. Bien, la siguiente es, ¿podrías mencionarnos recomendaciones acerca de cómo iniciar en este camino? Dependiendo, yo creo que dependiendo qué tanto busques del yoga, decías hace rato que el yoga se adapta a ti. Entonces lo primero que yo les recomendaría es que no lo hagan difícil, no se lo tomen tan en serio, ¿no? No en el sentido de que no le pongamos la seriedad, más bien la atención posible, sino que lo hagan lo más fácil posible. Si no tienen un tapete, pues consíganse una toalla, si lo que quieren es practicar Hatha Yoga, ¿no? Si no tienen para pagar un club de yoga, pues hay muchísima información en internet. Y buenos ¿no? canales. Y buenos canales de yoga. Entonces, pueden empezar desde esta parte, ¿no? Ya después, si ustedes, conforme vayan avanzando, vayan quizá perdiendo el miedo, la vergüenza, no sé, pueden ir ya evolucionando. Te lo digo porque así empecé yo, ¿sabes? No, digo, en este momento yo nunca me imaginé decir, voy a ser instructor de yoga, ¿no? Claro.
cuando empecé con un video muy sencillo, me gustó, y el hábito. Entonces lo primero es hacer el hábito. Entonces esa es la recomendación posible que puedo darles. Claro. No lo hagan difícil. No lo hagan complicado. No lo hagan complicado. Y ahorita que mencionas de cómo iniciaste, fíjate que me recuerda a mí cómo inicié yo. Pues yo siempre he sido muy curiosa, practicaba distintas disciplinas, era chica de gimnasio, de spinning, de ir a correr a la costera, en verdad hacía muchas Muy cosas. activa. Muy activa. Y cuando empecé en este mundillo de yoga, pues como que siempre estuve ahí en pensamiento, ¿no? Haz yoga, me habla mi mamá porque mi mamá inició primero. Y un día decidí ir a la clase y la verdad es que me encantó. Yo sí fui a un club, ¿no? A un shalá, famoso aquí en Acapulco, Guerrero, y me gustó mucho, ¿no? Es una experiencia magistral, si lo puedan hacer ahora sí que con un yogi, ¿no? un maestro, pues es lo más recomendable, pero igual hay videos y canales en YouTube súper recomendados. Exactamente. Sí. Como, bueno, Viridiana Yoga, no sé si conoces a esta chica. Viridiana Yoga, ajá. Sí, Sí. ¿qué otro canal? Hay uno que se llama Shwank de yoga también. Hay un yogi que a mí me encanta que se llama Baruch en YouTube, también es muy recomendable, yo lo recomiendo mucho. Es un yogi que. Shannon también, ¿no? Ajá. Él da videos muy sencillos para personas principiantes, entonces esa es una opción también. Internet, YouTube. YouTube, pongan yoga y les van a aparecer. Y clases muy sencillas, 15 minutos, a veces Exacto, 5 sí. minutos, me encanta porque 10 minutos. Sí, que empiecen con una práctica muy corta, o sea, no tienes que hacer una hora de yoga, ¿no? Algo muy 20 minutos, 30 minutos, y es suficiente. Y cuando digo no lo hagan difícil, justamente me refiero a esta parte, ¿no? No permitan que la idea de que tengo que hacer una hora, no. 20 minutos, 30 minutos es suficiente. Cuando no se puedan, hagan menos. O sea, no tienes que complicarte la vida. Empieza algo muy sencillo. Igual la meditación. No tienes que empezar media hora meditando. O una hora. Como yo que digo, empiezo 30 minutos, pero porque obviamente lo he ido extendiendo. Empecé con 5 minutos, 2 minutos, y así fue expandiéndose la práctica. Pero todo es sencillito, ligero. Claro, es un paso a la vez. Y igual en la paso a la vez. meditación, o sea, hay muchos canales súper buenos, ¿no? Que te van a ayudar Justamente, sí. a conocer. Y bueno, nuestra última pregunta es: ¿qué libros o qué documentales nos recomiendas? Libros. Hay un libro, si lo que les interesa es aprender más del yoga de una forma mucho más sencilla, ¿no? Sin tanta, quizá, esta parte de tradición del yoga. Hay un libro que se llama Ingeniería Interior de Sadhguru. Es un libro que yo recomiendo muchísimo. Me encanta porque el autor lo explica de una forma pues muy práctica, muy fácil de digerir, de entender para las personas que no saben nada de la práctica. Y hay otro libro que no habla tanto del yoga en sí como práctica, pero el autor es yogi y entonces tiene muchas ideas relacionadas con el yoga, que se llama La liberación del alma de Michael Singer. Es un libro también que nos habla justamente de esta parte del alejarnos de la mente, que es finalmente lo que busca el yoga. No sé si la palabra alejar suena un poquito quizá... Sino observar. Observar la mente, exactamente. Mente. Ser más conscientes de que no somos esta vocecita que está hablando en nuestra cabeza, que somos mucho más que eso, y que en el momento en el que empezamos nosotros a separarnos a tomarnos menos en serio esta vocecita, nuestra vida va a cambiar de una forma drástica, diría yo, ¿verdad? Porque obviamente es un proceso, pero bueno, esos son ingeniería interior. Y pues, si no me enredo un montón, me paso. De hecho, Sadhguru es muy bueno. Tiene su canal en YouTube, es un yogi, ¿no? De la India, y es muy famoso. Entrevistaba a celebridades. Sí, Sadhguru es un yogi, es un gurú, digamos. Sí, tiene varios libros, ese es el que a mí me gusta más. Y puedes seguirlo en sus redes sociales, también está padrísimo tu contenido. Sí, mucho contenido interesante. Y bueno, Fran, me gustaría saber dónde te podemos encontrar, Fran, dónde estás ubicado, si das clases presenciales. Sí, mis clases presenciales son en Coyuca de Benítez. Allá tengo un club para la gente que pues, nos pueda escuchar, ver desde allá.
Allá doy clases de meditación presenciales, de yoga, hatha yoga y bueno, todo lo que implica el yoga, ¿no? Pero aquí en Acapulco pueden asistir al club de yoga Namaste, que es donde yo me preparo también, y las clases son todos los días, en las mañanas y en las tardes. Es increíble, la verdad. Vayan, si están aquí en Acapulco, las clases, sí, las clases son de verdad que son de primer nivel, no se van a arrepentir. Y también pues en redes sociales, en mis redes sociales, Frank Harmony en Instagram, pues ahí comparto, hablo del yoga y también doy meditación. Próximamente estaré lanzando un curso de meditación, creo que ya les hablé de eso. ¿Cómo cuánto lo tienes planeado? Yo creo que aproximadamente un mes, ya lo estoy Bueno, produciendo. En un mes, sí, a partir de que salga esta entrevista, en un mes ya estoy pues, lanzando el curso para que estén atentos, atentas y bueno, vamos a empezar a meditar desde cero, principiantes. Sí, pues bueno, Fran, para mí ha sido un gusto el poder Gracias. estar hoy contigo y la verdad me siento muy agradecida. Este nuevo proyecto pues va a tener varios diseños. Y bueno, Jennifer, no sé si quieras comentar algo. Jennifer nos ha estado apoyando desde atrás. Ella ha sido la encargada de toda la producción. Bueno, soy la voz detrás de la cámara. Y bueno, solo agradecerte mucho ya te lo decía yo en los mensajes, ¿no? Agradecerte mucho el tiempo. Y ahora que nos dices, pues, que vienes de acá, ¿no? Me siento muy orgullosa porque Costa Grande siempre lo tengo en mi corazón. Yo soy de allá, ¿no? Entonces, pues, agradecerte este espacio y también a Monse, ¿no? Porque siempre me acompaña en estas locuras. Entonces, bueno, a todos los que nos ven allá, esperan más de nosotros, esperan más de Monse, esperan más de los invitados que vayamos a tener acá en el canal. Y bueno, pues agradecerle su tiempo y espacio. Pues muchas gracias.